En esta ocasión repasaremos la fauna de Isla Nublar. La fauna de Isla Nublar ha cambiado conforme ha pasado el tiempo, así que para iniciar debemos de irnos a la lista de InGen, en donde la estimación de población fue el 5 de octubre de 1994. Iniciaremos con los herbívoros y en este caso encontraríamos a los brachiosaurios, que el recuento de población fue de 5 y una nota es que había una manada relativamente pequeña, pero no se han aventurado mucho más allá de los límites de su recinto desde el accidente. Y un dato curioso es que uno de estos brachiosaurios murió de desnutrición. Pasaríamos con el Parasaurolophus, que el recuento de población es de 9 y como nota es que estos permanecen bastante cerca de otros grandes herbívoros para protegerse. Pasaríamos ahora con los Triceratops, que el recuento de población es de 2 y uno de estos estaba cojo y murió durante el incidente de Jurassic Park. Algo interesante es que durante la limpieza de 1994 se encontraron marcas de mordeduras de tiranosaurio en el cadáver. Y finalmente terminaríamos con los Gallimimus, que el recuento de población era de 9 y aquí como nota es que el número de ejemplares disminuyó drásticamente debido a los ataques del tiranosaurio Rex. Ahora pasaríamos con los carnívoros y en este caso encontraríamos a los dilophosaurios, que el recuento de población era de 5 y como una nota es que es una población que se ha mantenido constante. Y claro que teníamos que mencionar a Rexy, la única tiranosaurio rex de Isla Nublar que ha expandido su territorio por la mayor parte de esta isla. Y se ha registrado que Rexy caza Gallimimus, Parasaurolophus e incluso intentó cazar brachiosaurios, pero también en el informe se sugiere que se alimenta de carroña. Ahora pasamos con los Velociraptors, que el recuento de población actual es desconocido, y es que se ha reportado avistamientos de estos activos. Se descubrieron cadáveres de raptores jóvenes en Nublar durante la limpieza de 1994. La población inicial de raptores había cambiado de sexo con éxito de hembra a macho y había comenzado a reproducirse. Y esto es gracias a los genes de rana que se le agregaron a su ADN. Y ahora pasamos con uno de los carnívoros más pequeños de la isla, y me refiero al Compsognathus, que el recuento de población era de 28. Se descubrieron durante la limpieza de 1994 y el informe sugiere que lograron llegar a la isla escondiéndose en buques de carga de InGen entre Nublar y Sorna, y se les ha visto comiendo tanto excremento de dinosaurio como carroña. Como sabemos, la fauna de Nublar no se quedó aquí y todo fue gracias a la compra que se realizó por parte de Masrani Global hacia InGen. Y para esto tenemos que irnos a 2004, donde se llevaba a cabo el traslado de los dinosaurios de Isla Sorna a Nublar. No conocemos exactamente cuántos y cuáles fueron los ejemplares que se trasladaron. Lo que sabemos es que se llegó a trasladar por lo menos un ejemplar de Velociraptor hembra de Sorna a Nublar, aunque probablemente no fue el único ejemplar que se trasladó. Podríamos llegar a pensar que de los dinosaurios que fueron trasladados se encontraría el ceratosaurio, porque sabemos gracias a los acontecimientos de campamento cretácico que había ejemplares de este dinosaurio en Nublar. También en este año se estaba construyendo el aviario de Jurassic World, en donde parte de la fauna de ese aviario eran los pteronodones y dimorfodones. Como sabes, con el estreno de Jurassic World también se lanzaría su página oficial y esta página forma parte del canon y aquí podemos llegar a encontrar parte de la fauna de esta isla. Aquí encontraríamos a los anquilosaurios, que algunos tienen patrones como los que llegamos a ver en Jurassic World y otros tienen patrones más verdosos como Bumpy. También encontraríamos al otro saurópodo de esta isla y es el apatosaurio, que se encontraba en el Valle de las Giroesferas, en donde también se encontraban otros herbívoros. Que uno de estos herbívoros era el estegosaurio, pero este no solamente se encontraba en el Valle de las Giroesferas, sino que también se encontraba en otra atracción, el crucero por el Cretácico. Otro herbívoro que formaba parte de la fauna de Isla Nublar era el edmontosaurio. Desafortunadamente no lo llegamos a ver en algún proyecto de la franquicia, pero gracias a la página oficial de Jurassic World sabemos cómo es su apariencia. También sabemos que se encontraba en el Valle de los Gallimimus. Ahora pasaríamos con el herbívoro más pequeño de la isla, y me refiero al Microceratus. Este se encontraba en el crucero por el Cretácico, y la apariencia es muy diferente al que conocemos que se encontraba en Isla Sorna, aunque probablemente algunos ejemplares de esta isla se trasladaron a Nublar.
También se encontraría el paquicephalosaurio, pero este se encontraría en una atracción específica para esta especie, que es la Paqui Arena, en donde se podía llegar a ver el enfrentamiento entre estos dinosaurios. Y con la llegada de Masrani no solamente se incluyeron nuevas especies herbívoras, sino que también carnívoros, como por ejemplo el Baryonyx, que en la página oficial de Jurassic World hay una variante, pero en los acontecimientos de las películas vemos otro completamente diferente. Y también se incluiría el Suchomimus, que aquí también podríamos llegar a tener dos variantes, la que se llega a observar en la página oficial de Jurassic World y también la que se llega a observar en la página de Dinosaur Protector Group. Y otro nuevo carnívoro que se incorporaría a Isla Nublar es el Metriacanthosaurio, que desafortunadamente no lo hemos llegado a ver dentro de la franquicia, pero gracias a la página de Jurassic World sabemos cómo era. Y aquí tengo que volver a mencionar a los Velociraptors, ya que si bien los llegué a mencionar al inicio del video, aquí hay que recordar que se empezaron a crear más generaciones de Velociraptors, como los de la Raptor Squad. Y ahora tenemos que pasar con el Holoscape, ya que aquí podemos llegar a ver hologramas de diferentes dinosaurios que fueron creados anteriormente, y esto lo sabemos gracias a la novela de Claire. De los próximos dinosaurios que te voy a mencionar, de la mayoría no conocemos absolutamente nada, así que solamente te los voy a nombrar. Y aquí encontraríamos al Spinosaurio, al Nipposaurus, al Lesotosaurio, al Hadrosaurio, al Elaphosaurus y al Deinonychus. Y ahora, antes de pasar con los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom, en donde se nos revela más fauna de Isla Nublar, hay que recordar a los dos ejemplares marinos que sabemos que se encontraban en Nublar, y me refiero al Mosasaurio y a un Plesiosaurio. Que respecto al Plesiosaurio sabemos que sí que llegó a existir un ejemplar, y esto lo sabemos porque se encuentra en el Holoscape. Y para los acontecimientos de Jurassic World Fallen Kingdom, la fauna de Nublar se expandió más, incluyendo a dos nuevos carnívoros, que era el Alosaurio y el Carnotauro. Y respecto a herbívoros, se incluyó al Stygimoloch, pero también aquí hay que recordar algo importante que fue gracias a una imagen que sacó la Dinosaur Protector Group. Y es que en esa imagen se nos revelan nuevos ejemplares que formaban parte de la fauna de Isla Nublar, como por ejemplo el Styracosaurus, Mamenkisaurio, Euplocephalus, el Coelurus, Corythosaurio, Pachyrhinosaurio, Cegisaurus y Herrerasaurus. Y si bien no llegaron a salir en ninguna de las películas de la franquicia, ni tampoco aparecen en las listas oficiales, pues hay que mencionarlos, ya que sus cadáveres están ahí, y estoy hablando del Teratophoneus y del Deinosuchus. Si bien gran parte de estos dinosaurios no conocemos cómo eran, ahora hay que retomar a Campamento Cretácico y Chaos Theory, porque también aquí expanden la fauna de Isla Nublar. Que respecto a Campamento Cretácico, aquí se incluirían dos nuevas especies, que sería el Monolophosaurio y el Uranosaurio, y aquí voy a incluir al Sinoceratops a pesar de que lo hayamos visto en los acontecimientos de Fallen Kingdom. Y esto es básicamente porque en Campamento Cretácico se le dio una respuesta de por qué no se encuentra su holograma en el Holoscape y tampoco se le llega a mencionar en la lista que sacó la Dinosaur Protector Group. Y si bien no es una nueva especie, sí que es una nueva variante transgénica, y me refiero a los Parasaurolophus bioluminiscentes. Y si bien no está confirmado que los Pachyrhinosaurios que podemos llegar a ver en Chaos Theory sean los mismos ejemplares que podemos llegar a ver en Isla Nublar, pues yo quiero que pensar que sí lo son, así que más o menos nos podríamos dar una idea de cómo eran estos ejemplares que se encontraban en la isla. Y claro que tenemos que mencionar a los dos híbridos que atormentaron Isla Nublar, y me refiero al Indominus Rex y al Scorpius Rex. Y ahora vamos con un tema controversial, y es el tema del Atarbosaurio, porque hasta donde yo recuerdo nunca se llegó a dar una respuesta oficial de que si el episodio interactivo de Campamento Cretácico era o no era canon. Si te soy sincero, la verdad es que no recuerdo si se llegó a confirmar o no, pero simplemente hay que irnos por lo fácil. Si se llegó a decir de que efectivamente este episodio interactivo no es canónico, pues listo, no tomamos al Atarbosaurio. Pero si no se llegó a dar una respuesta oficial, entonces sin ningún problema sí podríamos llegar a considerar al Atarbosaurio un ejemplar que se encontraba en la fauna de Isla Nublar. Si te diste cuenta, no volví a repetir especies, porque obviamente el número de ejemplares aumentó. Aquí solamente te estoy diciendo las especies que se encontraban, no el número de ejemplares. Pero aquí probablemente te surgió la duda de cuál era la fauna completa de Isla Sorna, pues no te preocupes porque ya hay un video en donde te digo la lista completa, que lo puedes ir a ver justo ahora.